Análisis con Jaime Brito, experto en energía. Jaime, ¿qué tal estás? Hola Marta, un placer saludarte. Bueno, semana intensa para el mercado del crudo. Como siempre en este espacio intentamos analizar qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la semana. Hemos llegado a ver el Brent ya en esa zona de los $70 el barril. Habíamos dicho, ¿no?, en anteriores ocasiones que veíamos el mercado del crudo, bueno, pues moverse más o menos siempre en la misma horquilla. Nos ha sorprendido a lo largo de esta semana. Nuevas tensiones que se renuevan entre Estados Unidos e Irán, aunque tampoco es el único foco que ahora mismo vigilamos. Jaime, ¿cómo resumirías esta semana? Pues ha sido de las más ocupadas en mi historia de darle seguimiento semanal y diario al mercado, Marta. Hubo una especie de resorte que movió el precio del crudo Brent de los $65 por barril a inicios de semana hacia arriba de los 70. Ese precio de 65 en sí ya era bastante alto en el contexto de que el mercado internacional asumía que el 2025 concluía y el 2026 comenzaba con un mercado sumamente sobreofertado, que iba a haber bastante disponibilidad de petróleo crudo y por ende se esperaba que el precio del Brent podría incluso rondar hacia los $50 por barril, pero ya con Uh-huh. 65 por estos ataques que hubo de la parte de Ucrania hacia infraestructura petrolera en el Mar Negro, que impactó la disponibilidad de crudo ligero en el Mar del Norte, hizo que poco a poco el precio del Brent se fortaleciera por fundamentales del mercado, por oferta y demanda. Y arriba de esto se ha ido agregando a lo largo de esta semana todas estas tensiones y noticias que hemos escuchado respecto del tema de Irán, entre otras cosas. Uh-huh. Muy interesante porque en otras ocasiones habíamos dicho que el crudo no se estaba moviendo por fundamentales, sino más bien por sucesos geopolíticos. En este caso, como bien dices, a raíz de una cuestión geopolítica se han trastocado los fundamentales y, como siempre en el mercado del crudo, prima esa ley de oferta y demanda sin ninguna duda. Más allá de esto, hay algo que debamos vigilar con especial atención en el marco de esos ataques de Ucrania en el Mar Negro, porque ahora también hay una perspectiva de un cierre de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Donald Trump en esta última hora ha dicho que él confía en que pronto habrá un acuerdo de paz. Vamos a tener este fin de semana un encuentro trilateral. ¿Crees que el mercado del petróleo puede reaccionar a una posible paz si fuera el escenario más probable en estos momentos? Sí, después de estos puede afectar el mercado de las próximas 3 semanas de un mes. Entonces, en específico, los grandes ataques que hubo hacia la infraestructura en el oleoducto que trae petróleo tanto de Rusia como de Kazajistán y que sale por el Mar Negro, habían sido hacia la última semana, los últimos días de noviembre, principios de diciembre. Por eso los cargamentos de barcos que normalmente hubiéramos visto a principios de enero no estuvieron presentes. Hubo retrasos, no hubo la misma cantidad de ese 1.4 millones de barriles por día de crudo que salía de ese lado hacia el Mediterráneo, hacia las refinerías europeas. Fue lo que no vimos en enero. Ya precisamente en esta semana, de parte del Ministerio de Energía de Kazajistán, se ha anunciado que ya se recuperaron, se normalizaron las operaciones, y esto le va a dar definitivamente una normalidad física a los fundamentales del mercado de aquí a lo que significan las siguientes 2 o 3 semanas. Encima de eso viene lo que se vaya a anunciar de acuerdo y definitivamente reduciría al menos el potencial de lo que significa la geopolítica, la disponibilidad del petróleo ruso, y sobre todo habría que ver cómo queda entonces el tema de las sanciones al volumen ruso, porque si hay una seguridad de que el petróleo ruso pudiera regresar sin sanciones o con menores sanciones al resto del mundo, aunque Europa no quisiera comprar más petróleo ruso, ciertamente le daría un peso a lo que trae abajo las fuerzas del mercado, le daría alguna tranquilidad direccionalmente para que el precio del crudo se reduciera. Ujú. Por otro lado, también tenemos que mirar este frente frío, esa histórica tormenta invernal que ha azotado Estados Unidos. Ya hay avisos también de que se aproxima un nuevo frente frío. De hecho, se está actualizando el mapa, ¿no?, de un frío que se está extendiendo a niveles récord, aire polar persistente. También, ¿cuál es el impacto que está teniendo esto? Sí, desgraciadamente, por casualidad, por cuestión geográfica, esta ola polar bajó a través de la mitad de Estados Unidos y hacia la costa este,
y las principales regiones productoras de petróleo crudo en los Estados Unidos están literalmente en la mitad del país, desde Montana, la zona de Bakken, de fracturación hidráulica, hasta todo lo que es Oklahoma, el norte de Texas, Nuevo México, lo que es la zona de Permian, que es una de las zonas productoras más grandes del mundo, que está produciendo tanto crudo como Irak, por ejemplo, más de 6 millones de barriles por día. Entonces, cuando tienes estas temperaturas de menos 10 grados centígrados, literalmente tienes menos personal operando, tienes menos posibilidad de que funcionen las cosas como debe de ser. Aparte de que hubo problemas en cortes de suministro de energía, problemas en estaciones de servicio, en bombas que operaban el volumen, etcétera. Entonces tuvimos un impacto, se estima de entre 1 a 2 millones de barriles por día de producción que se perdieron entre martes y miércoles. Esto a nivel promedio mensual, a lo mejor no suena mucho en la gran perspectiva, porque de los 13 millones de barriles por día que produce Estados Unidos, a lo mejor hay un impacto neto de 50,000 barriles por día que se perdieron, ya viéndolo en un promedio mensual. Pero en el corto plazo, encima de la escasez de crudo ligero que tenemos en Europa y encima de tensiones geopolíticas, es lo que ha ido alimentando esta fortaleza en el precio del Brent de esta semana y del WTI también. Por otro lado, ¿cómo está afectando o cuál es el impacto que podemos esperar? No sé si barajas distintos escenarios de estas renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que esta semana son las que han cobrado mayor protagonismo. Sí, creo que si me atreviera yo a leer como si estuviéramos en una jugada de póker, y respecto a lo que ha pasado anteriormente con lo que fue la guerra de los 12 días, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, etcétera, etcétera, me parece que cuando se quiere dar a conocer que no va a haber un ataque inmediato, una intervención inmediata, es cuando ocurre. Es decir, si los Estados Unidos quisieran o tuvieran pensado atacar o intervenir militarmente a Irán en algunos días, creo que estarían dirigiendo la conversación o la narrativa de otra forma. Incluso lo hemos visto con la vocera del presidente Trump el año pasado, cuando decía, no, los Estados Unidos no va a atacar, a los 2 días atacó Irán, etcétera, con la guerra de los 12 días. Entonces me parece que como se ha estado describiendo esta semana, a mí me daría a entender que no va a haber realmente un ataque, sino es una táctica de negociación, algún tipo de conversación que hay entre Israel y Estados Unidos para que Irán acuerde ciertas cosas, etcétera. Desde mi lectura, creo que no está buscando el señor Trump un cambio de régimen, y su insistencia del día de hoy de que quiere que la prensa, que los medios o que el público compare o recuerde lo que ocurrió en Venezuela y decir que en Irán podría pasar lo mismo, para mí lo que quiere decir es que no va a pasar, porque si él quisiera hacer algo, trataría de manejar otra narrativa. En el gran contexto, como hemos hablado antes, hay 2 grandes implicaciones de ataques a Irán. En primera son esos 2 millones de barriles por día que exporta al mercado internacional, que entre comillas podrían ser reemplazados relativamente fácil por otros países de Medio Oriente. Pero el gran temor de que haya un conflicto militar es interrupción del tránsito marino en todo lo que es la península arábiga, que mueve entre 20 y 25 millones de barriles por día de petróleo crudo solamente, además de que mueve gas natural, etcétera. Y eso podría tener un impacto muy directo en un incremento de precios que creo que la administración Trump no lo quisiera ver en este año electoral. ¿Crees que es posible que Irán, en el peor de los casos o en el más desagradable de los escenarios, decidiera bloquear el estrecho de Hormuz a pesar del shock que esto podría suponer? Creo que todo lo que implica una respuesta de Irán, llámese interrupción, minas marinas en el estrecho o incluso un ataque a bases militares de los Estados Unidos, creo que ese escenario sería casi, no me gustaría llamar el último acto de desesperación del régimen, pero en mi lista de opciones sería lo último que quisiera hacer Irán, porque ya todo lo que afecte infraestructura petrolera de otros países, de empresas privadas o de los Estados Unidos mismos, para mí ya significaría que están en una franca guerra total, en donde creo que muy posiblemente pues ellos serían los que saldrían perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que van a tratar de evitar en la medida de lo posible que llegue a ese momento. Pero sí podría ocurrir, definitivamente.
Y por otro lado, Jaime, ¿cómo crees que se están comportando ahora mismo los inversores, quienes estén ahora mismo apostando por commodities? ¿En qué formato lo están haciendo? Fíjate, Marta, que la lectura que yo he tenido con experiencia de varios años, desde que entró la participación de entidades financieras en los mercados de futuros de petróleo crudo desde 2004, 2007, etcétera, y cómo han ido incrementando su participación y cómo se mueven en el año. Normalmente a principios de año en los eneros toman posiciones pensando que puede haber eventos o disrupciones en el mercado normal. Es decir, creo que de manera casi estacional podría decir que en los eneros siempre hay un incremento en el precio del petróleo de futuros por participación, por inversión de entidades financieras que compran lo que pudiera pasar el resto del año. Y esto aunado de lo que ha venido ocurriendo con Venezuela desde que comenzó literalmente el año, más el tema de Groenlandia, más el tema de Irán, etcétera, creo que les ha dado más excusa a los participantes financieros a que sobrecompren y que ellos sean los que también hayan contribuido con su granito de arena para que el precio del Brent se incremente esta semana. En pocas palabras, creo que han estado sobrecomprando contratos, esperando a que sí pudiera pasar algo, si no es con Irán, en algún otro frente geopolítico que pudiera darles algún tipo de beneficio a lo largo de los meses o de las semanas, si se incrementara el precio del petróleo. Pues muy interesante, nos quedamos con esto. Jaime Brito, experto en energía, muchísimas gracias y que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, hasta luego, gracias. En la mira. Visión global.